Vamos a leer la palabra de Dios en esta noche. Bueno, gracias a Dios que me tocó predicar. Dios es bueno, me dio la oportunidad. Ese es un privilegio para mí de arrancar el segundo culto del año. Para mí es un privilegio estar aquí. No es cualquier trabajo, sino es la obra del Señor Jesucristo. Y aquí estoy y aquí estamos, gracias a Dios. Y vamos a mirar un tema muy bonito. Le he colocado, es un tema muy amplio, el privilegio de evangelizar. Qué hermoso. Vamos a arrancar este año con la ayuda del Señor Jesucristo, a dar la palabra de Dios y a que reciban la palabra de Dios y nosotros también alimentarnos más. Y vamos a mirar Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. Gracias a Dios. Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. Sí, y vamos a empezar con esto, lo que nos dice el Señor Jesucristo. Un jalón de orejitas. Mire, el capítulo 1 nomás lo vamos a leer, porque si seguimos. Llamó Moisés a todo Israel. Si hay un amigo, préstele al amigo. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Gloria a Dios. Dele un gloria a Dios y tome asiento. Gloria al Señor Jesucristo. Dios es bueno. Entonces, hemos querido empezar, ¿sí? Con esa palabra, evangelizar. El evangelio, miren, el evangelio. Porque esa es una de las principales funciones que debe tener todo cristiano, toda persona que se entrega al Señor Jesucristo, debe tener y debe darle cumplimiento al evangelio, ¿sí? Entonces, por eso empezamos, miren, este segundo culto del año, diciendo el privilegio de evangelizar, porque sabemos que es una palabra que abarca mucho. Hay un versículo que dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Entonces, es un tema muy amplio, pero he querido en estos minutos dejarles un mensaje que sirva para que nosotros vayamos a cumplir esa función que nos compete como cristianos. Hay funciones, hay obligaciones. No crea que solo tenemos derechos. Qué privilegio que somos hijos de Dios y por ello tenemos unos derechos adquiridos al entregarle la vida a Cristo. Pero también tenemos unas obligaciones que cumplir. También tenemos unas funciones que cumplirle a nuestro Señor Jesucristo el día que nosotros entregamos y decidimos de todo corazón entregarle la vida a Cristo. Y miren cómo empezamos, Deuteronomio capítulo 5, versículo 1. Dice: llamó Moisés a todo Israel y les dijo. Miren la tarea que le dio a Moisés, un líder. Y Moisés replica y dice: oye Israel, los estatutos y decretos que pronuncia nuestro Señor Jesucristo, oídos. Y miren que no solamente lo deja ahí, porque si fuera de oídos, estuviéramos mal. Sigue ahí y dice: aprenderlos. Miren que hay que oír. Cuando usted escucha, usted tiene ese don de retener. Y cuando nosotros hablamos la palabra del Señor Jesucristo, nosotros tenemos eso, que escuchamos. Miren, esta noche estamos escuchando, pero Dios, ¿a qué nos llama más allá? A aprenderlos, a guardarlos y ponerlos por obra. Mire que no nos lo deja solamente en oírlo, sino nos dice que vayamos más allá, un poquito más allá. O sea que hay que hacer un esfuerzo. Porque cuando usted está haciendo una actividad, llámese cualquiera, en cualquier lugar, usted, si da un poquito más y a usted lo honran, lo premian, pues usted se siente que satisfecho, ¿cierto? Porque fue un poquito más allá. Y esa persona le va a recompensar. El Señor Jesucristo en los caminos también es así. Si usted solamente el evangelio lo escucha y no lo retiene,
y no lo aprende y no lo colocamos por obra como manda Dios, nosotros lo leímos en Deuteronomio, nos dice qué es lo que debemos hacer. No solamente dice que seamos oidores, sino hacedores de su palabra. O sea, tenemos que obedecerla. ¿Qué vamos a obedecer? Los estatutos y reglamentos que Dios nos deja. De esa única forma, nosotros alcanzaremos la verdadera salvación y la verdadera vida eterna, que es lo que anhelamos todos. Porque no crea que cuando uno le dice Dios le bendiga con el saludo, usted ya es salvo. No solamente ahí queda. Podrá decirle muchas personas Dios le bendiga y usted dice, uy, qué bueno, Dios le bendiga. Pero si usted no pone por obra, como dice la palabra de Dios, no va a haber resultados. No va a lograr eso que usted cuando entregó a Cristo tenía esa aspiración, ese primer amor, me voy a entregar a Cristo. Pero eso lo que nos dice es que seamos constantes, ¿sí? Entonces, siempre recordemos que nosotros somos el evangelio andante. ¿Por qué? Porque la palabra dice que nosotros somos cartas leídas. Oiga, cartas leídas. O sea que nos lee la humanidad. Entonces somos evangelio andante, mire. Estamos andando con el evangelio y tenemos que dar testimonio de ello. La palabra evangelio significa, miren lo que dice, literalmente buenas nuevas. Todos sabemos que la palabra evangelio significa buenas nuevas. El evangelio es la buena nueva ¿acerca de quién? Acerca de Cristo, de Jesucristo y el camino de la salvación. Miren, entonces cuando usted se convierte al evangelio, usted ya tiene una gran comisión, usted ya tiene una función principal y es de llevar ese evangelio a otras personas. Pero si usted solamente y yo escuchamos la palabra, pero no la retenemos, no la aprendemos, no la ponemos por obra, difícilmente, si a duras penas aquí nos han dicho que nos salvamos, ¿usted cree que vamos a poder llevar el evangelio para salvación a esas otras personas? Entonces, primero, ¿qué debemos hacer? Escuchar el evangelio. Primero tenemos que ponerlo en práctica. Primero tenemos que ponerlo en obra, por obra. ¿Para qué? Para poder llevar eso. Más adelante vamos a ver un personaje, Pablo. Él escuchó, aprendió, puso por obra. ¿Y después qué hizo? Llevarlo a otras personas, el evangelio. Miren de hermoso. Entonces, qué hermoso, miren, la clave para entender el evangelio es saber que son buenas noticias, buenas nuevas. Para ello, ¿qué debemos de hacerle? Entender a la persona que tiene malas noticias en este momento. Antes de usted entregarle las buenas noticias, esa persona ya hay que hablarle con misericordia y amor de las malas noticias que él tiene si no entrega a Cristo. Ese amigo, esa amiga. Entonces, miren, vamos a partir de ahí, de eso. Por eso empezamos leyendo Deuteronomio. Desde el Antiguo Testamento viene la regla que nos deja el Señor Jesucristo. Estatutos y reglamentos, dice, son para obedecerlos, para ponerlos en práctica, para ponerlos por obra. Todo lo que Jesucristo nos dice. Y así nosotros podremos alcanzar esa perfección que Cristo quiere para cada uno de los que estamos esta noche acá. A pesar, miren, de que somos seres pecadores, Dios nos da una oportunidad y Dios nos dio una oportunidad a pesar de ser pecadores. Porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Pero también nos da que seguirlo al Señor Jesucristo. Por cuantos todos pecaron, dice Romanos 3:23, y están destituidos de la gloria de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a mirar lo que dice Hechos 10. Vamos a leerlo, Hechos 10. Si hay un amigo, prestémosle la Biblia, Hechos 10.
Hechos 10, y vamos a mirar del versículo 11. Del versículo 11 vamos a mirar. Hechos 10, del versículo 11. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Hechos 10, del 11. Diez 17, leámoslo. 10:17. Amén. Leámoslo. Mientras Pedro. Los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Miren, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaron por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Ahora quiero que vayamos a Hebreos 10, Hebreos 10 también, Hebreos 10 del 11, Hebreos 10 del 11 al 12. Vamos a leer estos dos versículos. Amén. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Miren qué hermoso. ¿Por qué leímos estos tres versículos? Miren, a veces nosotros queremos hacer muchas cosas y nos proponen cosas en el mundo. De pronto le dirán que eso está bien y que Jesús está en el corazón. Eso nos lo decían nosotros cuando éramos amigos, cuando estábamos conociendo el Evangelio. Jesús está en el corazón. Entonces no tienes que estar perdiendo el tiempo ni congregándote, ¿sí?, todos los días. Entonces todas esas cosas le dicen a uno. Pero miren, yo leyendo este versículo, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. O sea, lo mismo y lo mismo le ofrece el mundo. Los mismos sacrificios, habla la palabra de Dios. Pero Cristo, dice el 12, habiendo ofrecido una vez en la cruz, una sola vez, salió en victoria. ¿Por qué? Por los pecados. Y dice la palabra, y está sentado a la diestra de Dios. Miren, una sola vez. Y a veces a nosotros nos demuestran tantas cosas en el mundo. Entonces, por sentido común, uno dice Jesucristo. Una vez fue a la cruz y venció a la muerte allá. Y por ese sacrificio, usted y yo estamos en este lugar. Por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz. Entonces, miren lo que dice la palabra de Dios. Yo voy a leer el 3 en adelante. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado a sus pies, miren. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Miren, con una sola ofrenda. Con una sola. Perfectos a nosotros. Nos quiere llevar a la perfección. ¿Ya de quién depende? De nosotros. Eso ya es de nosotros. Ya Dios hizo lo que tenía que hacer.
Ahora nos compete a nosotros llevar ese evangelio, hacer la tarea que Jesucristo nos dijo. 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, miren, en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Miren, el corazón, hay que abrir el corazón para nosotros poder obedecer esa palabra. Para que Dios escriba en nuestras mentes y no sea borrada. ¿Por qué? Por el mundo. El mundo a veces borra, nos quiere borrar. Pero nosotros no debemos dejarnos borrar lo que Jesucristo escribió un día en nuestras mentes, lo que plasmó un día en nuestros corazones. Miren lo que dice la palabra de Dios, aquí lo dice. Pondré mis leyes en sus corazones. Por eso en Deuteronomio decía que tenemos que obedecer. Tenemos que oír, sí, nos manda a oír. Nos manda a retener, nos manda a aprender. Y aprender quiere decir leyendo su palabra. Pues ¿usted cómo aprende? Leyendo. Usted aprende leyendo, no aprende de otra manera. Aprender, ¿cierto? Y poner por obra. Entonces, el 17 dice, añade y nunca más acordaré de sus pecados y transgresiones. Mire, borra él. Miren de hermoso, borra lo que teníamos pasado y escribe su palabra en nuestras mentes. Miren de hermoso. ¿Cómo se logra eso? Atendiendo el llamado a obedecer todos los mandamientos que nos dice la palabra de Dios. Ese es el verdadero evangelio apostólico. El 18, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Gloria al Señor Jesucristo. Y entonces, miren, ¿qué nos compete? ¿Qué es lo que debemos hacer? Más bien dicho, nosotros como verdaderos evangélicos, llevar la palabra de Dios a otras personas. Alcanzar a esos amigos que están necesitados. No guardarnos nosotros, sino ir un poco más allá. Porque a veces somos de las personas que solamente hacemos lo que debemos, lo que nos mandan a hacer. Lo que está escrito ahí, pues eso hacemos y no damos un paso más allá. No solo nos quedamos en oídos, pero nos falta a veces poner por obra la palabra de Dios. A veces nos falta aprender más de la palabra de Dios para poder llevar un verdadero evangelio a todas esas personas que están necesitadas, los amigos. Y de lo de arriba, de lo que acabamos de leer, vamos a mirar unos, ¿cómo lo llamamos? Unos pasos. Bueno, porque acordémonos que el evangelio, pues hay mucho que aprender en la palabra de Dios. Aquí mismo miramos sesiones de discipulado. Entonces un tiempo muy corto, entonces llamémoslo de esa manera, no sin antes, hay mucho por recordar, hay mucho por aprender, hay mucho por leer, hay mucho por poner en práctica, hay mucho. Y miremos lo que nos dice, ese sí quisiera que lo leamos todos, porque estamos en culto y vamos a leer la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 16 del 1 al 6. Si hay un amigo, por favor. Primera de Corintios capítulo 1. Capítulo 16, ¿sí? Del 1 al 6. Capítulo 16 del 1 al 6. Gracias a Dios. Primera, ¿todos estamos? Amén. Entonces leámoslo, dice, además, del 1 al 6. Primera de Corintios 16, del 1 al 6, ¿sí? Sí, ajá, sí, del 1, ajá.
Amén, amén, gloria a Dios. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordenen las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, que uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas, y cuando haya llegado a quienes hubieren designado por carta a estos, enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Gloria al Señor Jesucristo. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Miren, entonces, ¿qué nosotros podemos sacar de estos? Primero que todo, el Evangelio, como yo les, o sea, hay muchos elementos, muchos pasos, pero yo le puse a esto 4 elementos importantes, ¿sí? O de los más importantes, pongámoslo así, que es primero, hay que recibir. Nosotros tenemos que recibir el Evangelio. Tenemos que retener la palabra de Dios. Miren, otro paso, retener la palabra de Dios. Otro paso, perseverar en el Evangelio. Miren, ese perseverar es casi como nos manda en Deuteronomio, poner por obra. Porque cuando usted solamente, como hablamos al principio, queda en oído, pues no hay fruto. No hay fruto. Jesucristo nos dio la parábola que la semilla caía en piedras, en espinos y en carretera, y no hubo fruto, representando en 3 clases de personas. Entonces, cuando nosotros no perseveramos, no va a haber ningún resultado, ni con nuestra vida, ni siquiera cuando usted trata de evangelizar a otro, porque no está perseverando en el Evangelio, porque no persevera en el Evangelio. Entonces, para que haya un resultado positivo, usted tiene que seguir adelante, no apartarse. Sírvale al Señor Jesucristo. Eso es perseverar. ¿Recuerdan ustedes cuando pusimos la tortuguita y el conejito? La tortuguita con su paso lento, pero perseverante ella. El conejito rápido, veloz, pero no perseveró, sino que se quedó paradito, a mitad de camino, viendo para todo lado, distraído, mientras que la tortuguita hace rato había llegado, con su paso lento. Entonces, el Evangelio es similar. El Evangelio, usted recibe la palabra de Dios, retiene la palabra de Dios, pero persevera en la palabra de Dios. Si no, no nos sirve. No sirve porque el diablo vendría y se la arrebataría. ¿Por qué? Porque usted se quedó o nos quedamos distraídos a medio camino y no avanzamos. Y la aflicción llegó y no avanzamos. Y llegó los conflictos y ya no avanzamos. Y llegó el problema y ya no avanzamos. Nos quedamos a medio camino. Nos quedamos distraídos. Entonces, miren de hermoso. Y después de que usted persevera, transmite el Evangelio. Miren de hermoso. Miren estos elementos. Recibir el Evangelio. Primero debo yo, ¿de qué? De oír, aprender, guardar su palabra. Miren, cuando yo recibo ese Evangelio, Dios me da y dice que me escribe aquí en la mente. Miren de hermoso, Jesucristo escribe en nuestras mentes la palabra de Dios. ¿Eso cómo se da? Cuando usted persevera, cuando usted sigue adelante, cuando usted no se deja llevar por la corriente del mundo, cuando viene un amigo y lo invita, le ofrece, lo saca. Eso es perseverar. Cuando usted le dice no, cuando usted pone un freno a todo eso que usted tenía antes. Cuando usted pone ese freno, usted está perseverando en la palabra de Dios. Y entonces usted ya puede, el cuarto elemento. Yo les dije que 4 de los principales elementos, habrá muchos más. Entonces usted puede transmitir el Evangelio ya. Miren cómo es.
usted ya puede transmitir el evangelio. Entonces, qué hermoso. Y ahora sí vamos a mirar lo de Pablo. Pablo es un caso casi que tiene estos elementos, la historia de Pablo. Porque acordémonos que Pablo primero recibió. Y él no recibió, porque a muchos de nosotros nos pasa que recibimos el evangelio, pero no sé si les pasó a ustedes, pero no es que nosotros quisimos contentos y aplaudiendo irlo a buscar, Él nos encontró. Él nos encontró, Jesucristo. Entonces, miren de hermoso cómo Pablo recibe el evangelio, pero recibe de una manera en la cual quedó sin vista. Eso tuvo que pasar con Pablo y eso pasó con muchos de nosotros. Tuvimos un problema muy grave tal vez nos íbamos a morir, tal vez íbamos a quedar en quiebra, tal vez infinidad de cosas. Y entonces nos acordamos que algún día por allá nos hablaron de Jesucristo, de un Dios que salva, de un Dios que levanta, y decidimos buscarlo. Entonces Pablo recibe el evangelio de la manera, ustedes ya lo saben, de qué manera él lo recibió. Cuando él lo recibe, él retiene esa palabra y él persevera en esa palabra. Y después de eso, ¿qué hizo Pablo? Transmitir esa palabra. Pablo transmitió la palabra de Cristo. Y ustedes ya saben qué le costó a Pablo para transmitir esa palabra. No fue así nomás. Y además de eso, que le costó la misma vida a Pablo, él tenía un problema que le pidió como 2 o 3 veces a Jesucristo que le quitase lo que él tenía, pero Dios no se lo quitó. ¿Qué quiero decir con esto? Cómo la palabra esta noche nos dice que aun cuando nosotros le trabajemos a Dios, no quiere decir que vamos a estar totalmente bien. Vamos a seguir con problemas. Y yo lo he notado, que cuando uno trabaja en el área de evangelismo, hay muchos ataques. El diablo no se va a quedar quieto. Pero una buena noticia es que estamos con el Dios poderoso, el que venció la muerte en la cruz. Estamos con Él. Entonces, sigamos adelante. No nos quedemos a medio camino. Sigamos trabajándole a Dios. Miremos Pablo, la historia de Pablo. Él aún con su problema, aún cuando ya la tercera, la segunda, hasta cansona de haber estado que le quite ese problema, pero no se lo quitaron. Entonces ya aprendió a convivir con ese problema. Pero qué hermoso convivir con ese problema, pero él sabía quién más vivía dentro de él. Él sabía que Jesucristo estaba en el corazón de él. Él sabía que había un supervisor de todo eso y que no lo iba a dejar solo a Pablo. A pesar de todo lo que a él le tocó vivir, a pesar de todo lo que él pasó. Entonces, estamos viendo cómo Pablo transmite el evangelio. El cuarto elemento lo cumple Pablo, transmite el evangelio. Qué hermoso. Y cuando usted hace eso, ¿eso qué quiere decir? Que usted tiene un sentido de pertenencia. Usted es agradecido con Dios. Porque un día lo rescató y me rescató a mí. Entonces, ¿qué más hermoso? Cuando alguien le da la mano, aquí en el mundo, usted es agradecido. Y si hay que hacer un favor, usted se lo hace. ¿Cierto? Porque es agradecido. Porque dice, no, pues esta hermana, este hermano me tendió la mano. Entonces ella pide un favor, claro, hermana, con gusto. ¿Por qué? Porque usted tiene agradecimiento. Entonces la mejor manera de agradecerle a Jesucristo es sirviéndole también a Él. Esa es la mejor manera, no hay otra. O dígame cuál otra usted puede colocar a Él, al dueño del mundo. Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Oiga, el firmamento en las manos de Él, ¿qué le va a dar? ¿Qué le voy a dar?
Pero cuando usted le sirve, oiga, note eso, cuando alguien de usted le hace y el otro le sirve, usted es hermano, agradecido. Está bien, agradecido, porque pues yo le tendí la mano algún día. ¿Usted cree que Jesucristo no se alegrará de verlo a usted sirviendo? Oiga? Qué hermoso servirle a Dios en el Evangelio. Y en donde usted lo ponga a servir. Pero siempre tenga en cuenta la principal función, la gran comisión, llevar el Evangelio. Todos los ministerios que nosotros tenemos de alabanza, de familia, todos los ministerios son con un fin. ¿Y cuáles son? Los amigos. Que los amigos le encante la alabanza. Que los amigos miran cómo oran por ellos. Que los amigos miren cómo les hablan a ellos. Pues miren, todos los ministerios rondan a eso, a los amigos. Entonces, qué hermoso es que nosotros entendamos eso. Qué hermoso. El Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree en él. Miren lo que dice, porque no, ya lo dijimos el versículo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Que cree qué? Que cree en el Señor Jesucristo. Porque entendamos que no es, ¿sí?, creer que hay un Dios. No, es creerle a su palabra. Obedecer su palabra. Obedecer los reglamentos que Él nos deja, los estatutos. Es esta la palabra de Dios la que tenemos que obedecerla. O sea, no desviarnos. No hagamos como el conejito, rápidos, veloces por momentos y por otros ratos cabizbajos, desanimados, caídos. Ya no quiero nada, me quiero ir, dejo tirado todo. ¿Usted cree que ese es un agradecimiento para Dios? Ese no es el verdadero. ¿Y usted cree que Dios no, cómo mirará a Él, no eso? Porque es que nosotros cuando le agradecemos a alguien y le servimos hacia alguien, ese alguien es contento. Dígame si no se pone bravo. Se pone contento. Porque usted se ha comedido a hacer algo. Pero dígame si al Señor Jesucristo no hay que darle con excelencia, con calidad. ¿Y calidad qué es? Mejora continua. Tenemos que ir mejorando. Tenemos que ir mejorando. El Evangelio es un mensaje audaz y no nos avergonzamos de proclamarlo. Miren lo que dice. Es un mensaje poderoso porque es la buena nueva del Señor Jesucristo. Es un mensaje salvador. Miren todo lo que habla del Evangelio. Lo único que verdaderamente puede reformar el corazón humano. Miren, tantos privilegios. Por eso el privilegio de evangelizar. Porque usted está dándole algo a otra persona. Está compartiéndole eso que usted tiene en este momento. Con todo y problemas que usted sigue, que usted continúa. Eso hay alguien que lo está viendo. Y ese alguien es Jesucristo. Y crean, ven que eso Él no le debe a nada a nadie, ni le deberá. Él dice que aquí lo va a recompensar. Aquí en la tierra. Oiga, y las coronas que le esperan arriba en el cielo. ¿Por qué? Por trabajarle a Dios, por sacar un momento de su vida para Dios. Porque usted evangelice, llámese en una casa, llámese entregando tratados, llámese, pero evangelicemos. El Evangelio es la buena noticia, mire. ¿Cuál buena noticia? Que Dios ama al mundo lo suficiente como para dar a su único Hijo, para que muera por nuestros pecados. El Evangelio es una buena noticia porque nuestra salvación, vida eterna y hogar en el cielo están garantizados por medio de Cristo. Miren todo lo que es el Evangelio, miren. El Señor Jesucristo, grande en misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva. Miren todo lo que es el Evangelio. Porque estábamos sin esperanza. Por más de que usted diga, no, yo estaba bien. No estábamos bien. No estábamos bien. Porque no solamente era que usted se prepare intelectualmente, no solamente era que usted haga las riquezas. Ahorita entendemos eso, que no ha sido. Entonces, en ese momento nosotros pensábamos que estábamos bien, pero no hemos estado bien. Ahora lo entendemos porque nos faltaba lo más importante, y era recibir a Cristo en el corazón. Eso era lo que nos faltaba. Por eso los amigos que están esta noche,
Es importante que ustedes atiendan ese llamado. Recibir a Cristo en el corazón. Y vamos a mirar unos 3 versículos que a mí siempre me gusta decirlo en los grupos o donde yo estoy evangelizando, donde uno esté. El enemigo hará todo para que te pierdas. Miren, el enemigo va a hacer todo para que usted se pierda. Y no solo a los amigos, estoy hablando con los hermanos también, bautizados, aquellos que dejan a medio camino, aquellos que viene un amigo que es utilizado por el enemigo, miren cómo rima, y lo saca. Y ya no queremos nada. Y dejamos lo más triste, tirado todo. Lo más importante. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Miren, el ladrón, eso es lo que viene. El ladrón, ¿a quién se asemeja? Al enemigo. Pero Jesucristo vino ¿a qué? A dar vida y vida en abundancia, querido amigo. Y es una vida larga, una vida eterna que nos espera. Entonces, miren lo que dice en Juan 10:10. El ladrón representa al diablo. Y eso es lo que va a hacer él. En el momento que usted esté con más gozo, en el momento que usted esté con más trabajo, en el momento que usted esté ganándose esas almas, ahí va a querer venir el enemigo a destruir todo. Primero le roba. ¿Qué le roba? Le roba la palabra, lo que Cristo le ha tenido escrito en su mente, en su corazón. Segundo, viene el ladrón y lo mata y lo destruye por completo. Eso es lo que hace el enemigo, eso es lo que hace el diablo. Pero Dios, qué hermoso, ¿no? Viene a dar vida y vida en abundancia. El segundo versículo, porque dirán, bueno, y ahí quedó, y entonces, ¿cuál es la solución? Ya está la solución. El Señor Jesucristo ya hizo todo para que seamos salvos. Y lo dice en Juan capítulo 3, versículo del 16 al 17, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice, gloria al Señor Jesucristo, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Mire que ella aclara, porque no falta el que diga, pero pues sí, envió, pero hay muchos perdidos. Claro, hay muchos perdidos, pero Dios lo aclara y dice que él no envía para destruir el mundo, sino que para que todo aquel que en él crea, como ustedes y como yo, seamos salvos por medio de él. Mire. Y les tengo otro versículo. Ahora, como Dios no obliga, ya viene la decisión de cada uno. Miren lo que dice Marcos 16, 15 al 16. 2 cosas. La gran función, comisión que nos dejó el Señor Jesucristo y el usted de esa persona que le va a hablar, viene la decisión. Que usted le va a hablar a esa persona que hay un Cristo que salva, que sana, que alivia, que da todo en esta tierra y que nos espera arriba, lo más importante. Dice Marcos 16, 15, 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Miren la gran función y responsabilidad que nos da Jesucristo. ¿Y qué nos dice el 16? Ahí viene para el amigo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces miren al inicio, usted para darle la buena nueva, con amor y misericordia, hay que darle la mala noticia también. Hay que darle la mala al amigo, con amor y misericordia. Miren de hermoso. Y muchos versículos que nos muestran, ya para finalizar, que hubieron muchas personas que atendieron ese llamado. Para los que digan no, pero sí hubieron personas que atendieron ese llamado. ¿De quiénes? De los apóstoles, de los diáconos de ese tiempo, que atendieron ese llamado.
Si no, tenemos los 3,000 judíos en Jerusalén. Les voy a nombrar los versículos. Hechos capítulo 2, versículo 41. Los samaritanos de Samaria, Hechos capítulo 8, versículo 12 al 16. El etíope en Gaza, Hechos 8, 36. Miren cuántos. Pablo, querido Pablo, del que acabamos de hablar, de que se cumplían los elementos. Miren, en Damasco, Hechos 9, capítulo 18 y 22 al 16. Y así muchos. Lidia, Yatira, Hechos 16, 14, la vendedora de rosas, ustedes Hechos que lo han leído. Y así tenemos muchos que sí atendieron el llamado de Jesucristo. Entonces, como creyentes del Evangelio apostólico, recuerden siempre, no debemos por causa de lo que suceda con nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra empresa, aquí mismo en la congregación, donde ustedes quieran verlo, angustiados, menos desesperados. Nunca nos vamos a creer desamparados y jamás seremos destruidos. Eso lo digo yo, lo dice su palabra, lo vamos a mirar. Gloria al Señor Jesucristo. Lo vamos a mirar y quisiera que se pongan en pie. Lo vamos a mirar en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8. Lo voy a leer yo, hermanos, amigos. Dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. ¿Por qué? Porque Jesús venció la muerte y nosotros somos hijos de Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Y vamos a orar a Dios Todopoderoso para que sea Él guardándonos, para que sea Él ayudándonos a entender, a oír su palabra. Claro, tenemos que oír. Qué hermoso este grupo de hermanos que vinieron viajando y están acá. Mire, qué forma de agradecerle a Dios, ¿sí? Cansados tal vez, pero miren, aquí están. Y aquí estamos, gracias a Dios. Y todos los que estuvieron de pronto viajando, bueno, gracias a Dios, hay otros que no están. Vamos a orar por ellos y vamos a orar por los amigos también. Por los amigos, hoy también, la semana estuve hablando con el amigo Andrés Gutiérrez, él va al grupo y él me dijo que había orado a Dios y que en marzo él quiere bautizarse. Entonces vamos a orar por ello, porque Dios es bueno. Y si él tomó esa decisión, no es sino es por Dios. El Espíritu Santo, ¿sí? Vamos a leer por todos los amigos del grupo popular, del grupo de mi hermana Margarita también, y vamos a seguirle trabajando, y todos los que estamos aquí. Señor Jesucristo, te damos gracias esta noche, mi Señor, porque tú eres bueno y santo, Dios de la gloria, Santo de Israel. Señor Jesús, en esta noche te queremos pedir perdón, Dios mío, pero a la vez, Señor, queremos también agradecerte, Señor Jesucristo, por esta oportunidad que nos das. Enséñanos, Señor, a oír tu palabra. Enséñanos, Señor, a retener tu palabra. Enséñanos, Señor, a aprender tu palabra. Y Dios mío, ayúdanos a poner por obra esa palabra. Señor Jesucristo, queremos ser evangelio andante, pero con testimonio. Queremos, Dios mío, llevar el evangelio a toda criatura. Queremos hacer esa función, esa gran comisión que usted nos ha dado. Pero esta noche, Señor, queremos hacerlo con excelencia. Queremos, Señor, servirle, Señor Jesucristo. Ayúdanos a entender que no hay otra manera de agradecerte a ti, de tener sentido de pertenencia con esta congregación, con su palabra, Señor, el agradecimiento, si no es sirviéndolo, si no es, Señor, dándole, Dios mío, todo lo que usted se merece, Señor Jesucristo. Ayúdenos, Dios de la gloria, y todos los amigos, Señor, todos los amigos que han venido, aquellos que vienen como visitantes, aquellos, Señor, que vienen los amigos de los grupos, los que están, Señor, tal vez hablándole en los trabajos, en las oficinas, en la calle, donde usted quiera, Señor, nos ponga a trabajar. Ahí vamos a estar dándole a usted lo que se merece, Señor, y que tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo, hable, Señor, a cada amigo, a cada hermano, que esa palabra quede sembrada y que dé frutos. Gracias, Señor Jesucristo, se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesucristo.